Puestos de pie, vamos a orar a Papito Dios y vamos a agradecer por este tiempo, ¿ya? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde. Agradecemos por darnos este tiempo para poder adorarte, amarte, agradecerte a ti. Y queremos hacer estos 3 actos muy especiales y dejamos en tus manos principalmente esta canción, esta hermosa canción que vamos a cantar. A la vez queremos también estudiar y continuar con lo del Apocalipsis en el capítulo 2, versículos 1 al 10. De igual forma queremos agradecerte a ti, queremos pedirte a ti en oración y oramos también por cada hermano y hermano que se encuentra conectado y por las hermanas y hermanos que están presentes aquí. Pedimos la bendición y la dirección sobre cada uno de nosotros de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor. Dice sí. Ustedes tienen boletines, todos tienen boletines. ¿Tú tienes boletín, hijo? Ya, gracias, ya. ¿Yo también tienes? Ya. Dice sí, Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, Cayambe 2023, febrero 22, miércoles. Este es el boletín número 252 y dice JJUS. ¿Sí saben qué significa? Averigüen, ¿ya? Vamos a observar a continuación la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16 al 17, ¿ya? Puestos de pie, vamos a leer, ¿ya? A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento, ¿ya? Es una bendición tan especial y grandiosa saber que nuestro Dios Todopoderoso va a escuchar tarde, mañana, mediodía y en las noches a cada uno de nosotros, ¿ya? A continuación vamos a observar esta hermosa canción y vamos a cantar esta hermosa canción. ¿Saben qué dice ahí? Aunque mis ojos no pueden ver. Autor Marcela Gándara. Así es que vamos a cantar, ¿ya? Sería bueno que puedan venir los cantantes profesionales. Buenas tardes con todos. Queremos empezar alabando a nuestro Señor. Así es que vamos a empezar cantando la presencia de nuestro Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, déjalo sentir.
Debemos abrir nuestros boletines en la parte intermedia. Sería bueno que le guíes ahí, Tina. En la parte intermedia dice así, y vamos a leer contigo, mi amor. Dice: Estudio Bíblico Bautista Dios es Fiel, número 101 en Apocalipsis. Amén. A continuación vamos a observar en Apocalipsis capítulos 1, versículos números 19. Es el texto lema en el libro de Apocalipsis. ¿Sí saben aquí en este versículo? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer con voz fuerte y con ganas y con ánimos. Ya, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tomen asiento ya. Por lo tanto, estamos viendo y usted tiene a continuación como título que dice ahí. Título: el Apocalipsis. Amén. Vamos a observar y vamos a entender un poquito más exacto en cuanto a esto y vamos a ver, y usted tiene a continuación como tema, ¿qué dice ¿qué dice ahí? Tema. Que nos anima y le anticipa lo que va a suceder a la iglesia de Esmirna. Amén. Muy bien. ¿Saben a continuación qué dice ahí, mi amor? Ponle Joshua, no dejes. Dice: detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Vamos a observar. Recuerden que estamos en el 15º detalle. Usted tiene como número 15 Romanos. ¿Saben qué dice ahí? Puede leer. 15. Las 7 cartas para las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2 al 3 al 1960. Amén. A continuación, ponle Joshua, por favor, ¿qué dice ahí? Puedes leer. Mientras pones, lee. Te toca. Basado en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Entonces, en esta parte del libro de Apocalipsis hablamos del muy importante para las iglesias. Amén. Vamos a ver a continuación, ponle Joshua con el número 6, ¿qué dice ahí? Su respectivo estudio. Estamos estudiando sobre algunos aspectos muy importantes y necesarios en cuanto a la segunda carta enviada a la segunda iglesia cristiana. Por lo tanto, la segunda carta escrita a la segunda iglesia se llama, si usted tiene como literal B a Esmirna, Apocalipsis 2, 8 al 11. Amén. Entonces vamos a leer por favor Apocalipsis. Cojamos Apocalipsis 2, 8 al 11 y vamos a ir leyendo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 versículos. Entonces vamos a ir leyendo empezando desde Joshua. Luego voy a leer yo. Y luego voy a leer Valeria, mi amor, y luego Carlosita. Ya, vamos a leer ya. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 8 al 11. 8, Joshua. Si tienes. Ya, dice, yo empiezo ya. Dice así la palabra de Dios. 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Número 9, Joshua, tienes. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Número 10, mi amor. No temas en nada lo que vas a poder hacer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Número 11, Carlosita. 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Tomen asiento, por favor, ya. Entonces, hermana y hermano, si puede leer, Tina. Sí, pero no puede leer bien. Ya, entonces hoy vamos a estudiar. Hemos leído estos 3 versículos, pero vamos a estudiar el versículo número 10. Por eso la palabra de Dios nos dice a continuación, ahí tenemos en pantalla, y vamos a leer ahí todos, sentaditos veamos, ya, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer.
Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muy bien, a continuación por el Josué. ¿A quién le toca leer ahí? Creo que le toca a Karencita. ¿Qué dice ahí? El versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 2, de Reina Valera 1960, tiene 7 acontecimientos muy importantes de la Madre Iglesia de Esmirna. Amén. Entonces, por lo tanto, el primer acontecimiento muy importante de la amada Iglesia de Esmirna era, y usted tiene con el primer guión que dice ahí. Jesús anima a que no tema de lo que va a padecer la iglesia de Esmirna. Basándose en Apocalipsis 2:10, la primera parte del versículo. Ahora, el segundo acontecimiento muy importante de la amada Iglesia de Esmirna era, y usted tiene como el segundo punto que dice ahí. Ay, perdón. 2, Jesús pone en alerta a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:10, segunda parte del versículo. Amén. Muy bien, hasta aquí habíamos estudiado y vamos a continuar ahora el tercer acontecimiento muy importante de esta amada Iglesia de Esmirna. Es que usted tiene como el tercer punto que dice Josué ahí. Jesús anticipa que Satanás echará en la cárcel a algunos de la iglesia de Esmirna. Por eso la palabra de Dios nos dice. Y es la tercera parte del versículo. Amén. Vamos a observar a continuación, puedes poner el texto. Ahí dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10, la tercera parte. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10, la tercera parte del versículo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Por lo tanto, vamos a observar el primer guión. Cuando la palabra de Dios nos dice, ahí gracias, muy bien, entonces cuando la palabra de Dios nos dice, ¿a quién le toca leer, mi amor? Te toca a ti. Ya leyó. Cuando la palabra de Dios nos dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, se refiere que Satanás usará personalmente al rey de Roma, a los judíos y a los gentiles, para meter en la cárcel literalmente. Amén, sí entiendo, ¿verdad? En esos momentos, hermanas y hermanos, no creo que le puse a continuación, pero las cárceles en los tiempos bíblicos, escuchen esto, eran celdas, en especial en la Edad Media, eran calabozos subterráneos de los castillos, de las fortalezas, palacios, monasterios y otros edificios, sin preocuparse las condiciones de higiene. O sea, no había un baño, no había agua, no había luz, era oscuro y eran subterráneos. Los señores feudales tenían su casa de justicia, donde los culpables o presuntos culpables podían permanecer indefinidamente, que estaban arqueadas por arriba y el suelo era de ladrillo, siendo las paredes de piedra y más gruesas. El lugar era, por lo tanto, muy frío en invierno y tan húmedo que a menudo las rejas estaban cubiertas de agua con rocío y las ropas se mojaban en realidad. Aparte de eso, las compañías más grandes en las cárceles eran los ratones, porque a veces también habían presos donde se morían dentro de la cárcel, y quien comía esa carne eran los ratones. Entonces Satanás usó en esta parte al rey romano. Aquí tenemos a Satanás. Diga, ¿quieres ver? Aquí tenemos a Satanás, ¿sí? Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, exacto. Entonces Satanás usó al rey romano, en especial a Tito Fabio Domiciano y a otros reyes. Usó también en especial a la secta judaizante y a los gentiles. ¿Pero para qué? Recuerden que usó al rey romano, usó a los judíos, en especial de la secta judaizantes, y a los gentiles. ¿Para qué? Para meter, para poner y encerrar en las cárceles literalmente. Pero antes de meter a la cárcel, ¿saben qué lo hacían? ¿Quién puede responder?
¿Qué hacían antes de meter en la cárcel? ¿Qué hizo apóstol Pablo antes de meter en la cárcel? No, ¿saben? Le castigaban, le torturaban, le maltrataban, le insultaban hasta que, si es posible, hasta el punto que se llegue y se retracten de la fe de Jesús. Eso es lo que hacían. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta partecita de la palabra de Dios que dice, y el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, a eso es a lo que se refiere. Muy bien, vamos a ver ahora con el segundo guión. Cuando la palabra de Dios, vamos a observar ahora esta palabrita muy importante. Cuando la palabra de Dios nos dice diablo, viene del idioma griego, tenemos lo que es el número 1228, la escritura, y la palabrita es diabolos. ¿Sí? La palabra diabolos. ¿Y saben qué significa esta palabrita, específicamente la palabrita diabolos? ¿A quién le toca leer? Diabolos, que significa acusador, calumniador, inculpador, mentiroso. Es uno de los nombres de Satanás. Amén, exacto. Es uno de los nombres de Satanás. Porque hay varios nombres. Hay la serpiente antigua, el dragón antiguo, el Napoleón, el Lucifer, y ahora que observamos el diablo, tiene algunos nombres en verdad Satanás. Y también tiene sus sinónimos: acusador, calumniador, inculpador, mentiroso. Muy bien, ahora vamos a observar a continuación. Por favor, busquemos en nuestras Biblias, en Juan 8:44, está dando a conocer algo muy importante de lo que es Satanás. Recuerden que Satanás es así, y por lo tanto, si usted ya tiene, póngase de pie y vamos a leer Juan capítulo 8, versículos números 44. Hay dos pecados muy resaltantes y primarios que Satanás tiene, especialmente en esta parte de la palabra de Dios que nos dice. Pongámonos de pie y leamos, ¿ya? Así dice la palabra de Dios, a la voz de tres. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tomen asiento ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanas y hermanos, saben que Satanás tiene dos pecados, según este texto. ¿Cuál es? La mentira. Ya. La mentira. Y el homicida, ¿sí? Hay dos pecados. Ser homicida, la palabra homicida es ser matón. Le gusta ver a las personas que se maten, le gusta matar a las personas, haciendo brujerías, haciendo la ouija, el exorcismo, la magia blanca y todo eso. Y literalmente con un cuchillo, con un arma, le gusta que las personas puedan matarse. ¿Se da cuenta? El segundo pecado es ser mentiroso. Por eso dice, cuando habla mentira, de suyo habla. Es que es la raíz de Satanás, la esencia es ser matón y mentiroso. ¿Se da cuenta? Entonces, en eso estaba, y recuerden, y vamos a volver otra vez a Apocalipsis, capítulos números 2, versículos números 10, en el versículo que estamos observando, cuando dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Eso estamos observando, ¿ya? Vamos a observar el tercer guión. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlas, ¿ya? Dice así el tercer guión. ¿A quién les toca? Josué. Cuando la palabra de Dios nos dice, pues el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, se refiere que el diablo les meterá en la cárcel, pero no a todos. La idea es coordinar con la iglesia misma. Amén. Entonces, hermana y hermano, el diablo, recuerde, es el acusador. Él obró por medio de los acusadores judíos contra Cristo, y lo mismo usó contra este amado pueblo llamado la Iglesia de Dios, Esmirna. El conflicto de esto no era en realidad con sangre y carne, en realidad era desanimarles y usar los príncipes de las tinieblas de este mundo. ¿A quién usó? Al rey romano,
a quien usó a los judaizantes, a quien usó a los gentiles, usó para que esta amada iglesia, la iglesia de Esmina, pueda deshacerse, pueda perderse. ¿Pero creen que se desapareció la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Desaparecería la iglesia? Sí se desapareció, pero no en ese tiempo, sino 3 siglos, 4 o 3 más tarde. Sí, se desapareció más o menos en el año 256, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún sueño por ahí? Amén. Pregúntale. ¿Por qué se acabaría siendo una obra de Dios quien empezó en ella? Porque, en primer lugar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, nosotros creamos esta amada iglesia, pero ¿qué tal si aquí hay un terremoto? ¿O qué tal si aquí hay unas guerras? Entonces, cuando hay una guerra, cuando hay un terremoto, en verdad, un terremoto es un terremoto, se acaba todo. Así es lo que pasó. En sí, la iglesia se Esmina. ¿Por qué se acabó? Porque hubo guerras, porque hubo mucha persecución. Y los reyes, cada rey que entraba a la autoridad romana, perseguían siempre el cristianismo. Entonces, recuerden que Esmina era una ciudad principal, era una ciudad comercial, era una ciudad que cooperaba bastante, por lo tanto, había muchas influencias y por lo tanto, en realidad, los reyes estaban ahí. Entonces, por esa razón, ¿ya? Muy bien. Asimismo, a continuación, el cuarto conocimiento muy importante de Jesús es, y usted tiene como el cuarto punto. ¿Sabe qué dice ahí? ¿A quién le toca? Jesús anticipa que serán probados. La iglesia de Esmina, Apocalipsis 2:10, la segunda parte del versículo. La cuarta, mi amor. La segunda. Ay, perdón, la cuarta. Exacto, es la cuarta parte del versículo. Ponle a continuación y vamos a leer, ¿ya? ¿Alguien está queriendo soñar? ¿No? Vamos a leer sentados ahí. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10, la cuarta parte del versículo. ¿Saben qué dice? Para que seáis probados. Vamos a observar a continuación. Usted tiene con el primer guión. Vamos a observar qué dice. Karencita. Dale, mi amor. Dice, cuando la palabra de Dios nos dice para que seáis probados, se refiere los cristianos de la iglesia de Esmirna serán comprobados, demostrados y analizados si realmente eran creyentes, verdaderos cristianos e hijos de Dios. Amén. ¿Alguien ha visto esa película donde le maltrata al joven cristiano? Es un chino, ¿verdad? No sé si alguien vio esa película, pero es algo así, en verdad. Hubo torturaciones, hubo maltratos. O sea, luego de torturar, luego de maltratar, luego de perseguir, luego de tener sometidos en la cárcel, sin agua, sin pan y sin alimento, y ver si realmente seguían sirviendo a Dios y seguían siendo fieles a Dios, y ver si no retractaban, esa era la prueba. ¿Se dan cuenta? Era duro en realidad, no era como ahora. A veces nosotros nos desanimamos sencillamente porque de pronto nos ven mal, o nos cae bien, o de pronto se les llama la atención. En ese tiempo no era así, ¿eh? Hermanas y hermanos, a continuación, ¿alguna duda, alguna inquietud? Vamos a ver con el segundo guión que dice ahí, aquí lo toca leer. Bueno, aquí yo leo, ¿ya? Dice así, segundo, vamos a observar la palabra probados. La palabra probados viene del idioma griego 3985, es la escritura, y la palabrita es peirazo. Y la palabrita peirazo, ¿saben qué significa? Aquí me toca leer el Joshua. Esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, tentador, tentar. Dicho de un cristiano que ha sufrido con paciencia grandes tribulaciones o adversidades. Amén. Vamos a observar con el tercer guión y mi amor, creo que te toca leer. Cuando la palabra de Dios nos dice para que seáis probados, se refiere todos los cristianos de la iglesia de Esmina eran comprobados y demostrados que verdaderamente serán los hijos de Dios, que seguían de verdad a Jesús en todo, aún en medio
de dar su vida. En esos tiempos eran tan difíciles ser hijas e hijos de Dios. Era muy complicado ser cristianos. Era muy duro creer en Jesucristo. Pero aún así, las cristianas y los cristianos de esta amada iglesia de Esmirna eran fieles, eran fuertes, eran fortalecidos en Dios. En realidad amaban, obedecían y se consagraban a Dios en todo momento. De la misma forma, hoy les animo a cada hermana y cada hermano que está presente tanto física y virtualmente, pase lo que pase, sigamos adelante. Ahora más, porque no estamos sufriendo, no estamos siendo maltratados, nadie nos odia, ningún maltrato, persecución, torturación, odios, recaimientos y encarcelamientos tenemos en este momento. Hagamos, amemos, obedezcamos y consagremos nuestras vidas para Dios, para su palabra y para su obra. ¿Entendieron? Así es que, hermana y hermano, recuerden, hemos visto, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Así es que, hermana y hermano, a nosotros, hoy en día, en realidad, la prueba que Dios nos da es demostrarles amor, obediencia y consagración. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Caso contrario, vamos a ver el quinto conocimiento muy importante de la amada iglesia de Esmirna. Es que usted tiene como el quinto punto. ¿Sabe qué dice ahí el quinto punto? Quinto, Jesús anticipa que tendrá 10 días de tribulación la iglesia de Esmirna. Amén. ¿Qué creen ustedes? ¿Serán 10 días, 10 tiempos? ¿Qué sería? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Amén. Vamos a ver en Apocalipsis capítulos 10, capítulos 2, versículos números 10, la quinta parte del versículo, y vamos a leer, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 10, la quinta parte del versículo: y tendréis tribulación por 10 días. ¿Se dan cuenta? Hay 3 palabritas que aquí sobresalen. Tribulación, 10 y días. Vamos a observar a continuación, ponle como el primer guión. ¿Sabes qué dice ahí? Joshua, te toca leer aquí. Cuando la palabra de Dios nos dice, y tendréis tribulación por 10 días, se refiere a 10 periodos breves de persecuciones durante la época del Antiguo Testamento. Pero es más probable que signifique 10 días de sufrimiento o un periodo corto. Amén. En esta parte de la palabra de Dios debemos tomarlo literalmente. Recuerden que Apocalipsis es profecía, es símbolo, es tipo, es presentación en realidad. Pero en esta parte debemos tomar literalmente: y tendréis tribulación por 10 días. Está refiriendo que tendrán persecución, que tendrán necesidad, que tendrán maltratos, que habrán inclusive por causa de estar en las cárceles les cogerán las enfermedades y serán por 10 días literales. Entonces, algunos han tomado la frase por 10 días como una representación simbólica de toda la persecución que ha sufrido la iglesia. Otros piensan que se refiere a 10 persecuciones orquestadas o realizadas por los gobernantes de Roma. La verdad, como su palabra dice 10 días, está haciendo caer en cuenta que serán 10 días literales de 24 horas. Eso es lo que habla la palabra de Dios, y en esta parte de la palabra de Dios debemos tomar de manera literal. Por lo tanto, vamos a observar el segundo guión que dice ahí. Cuando la palabra de Dios, vamos a observar la primera palabra. Cuando la palabra de Dios nos dice tribulación, se refiere o viene del idioma griego 2347. Esta es la escritura, y la palabrita es slipsis. Esta palabrita no es lo mismo que la tribulación y la gran tribulación. Es muy diferente, ¿verdad? ¿Y saben qué significa esta palabrita slipsis? Significa presión, obstrucción, aflicción, angustia,
atribular, persecución, congoja, pena, tormento o aflicción moral. Exacto, eso es lo que significaba en verdad. Entonces, hermano y hermano, hoy en día nosotros no estamos sufriendo tribulaciones. Y observando el significado, tampoco esta palabra tribulación está conectado con el segundo evento futurible que habla de la tribulación y de la gran tribulación. Recuerde que cuando aparece este segundo evento de la tribulación va a estar el anticristo en realidad en ese tiempo. En esta parte, en esta palabra de la palabra de Dios está hablando de esto, de esa presión, de esa obstrucción, aflicción, de angustia, tribulación, persecución, congoja, pena, tormento o aflicción moral. Esta palabra tribulación no es lo mismo que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Esta tribulación hace referencia a persecución, maltratos y odios por un determinado de tiempo corto. ¿Entendió? Vamos a ver el tercer guión, ¿ya? ¿Saben qué dice el tercer guión? Vamos a ver, recuerden, hemos observado la palabra tribulación. Ahora vamos a ver la palabra 10. Viene del griego 1176, el número Strange, la escritura, y la palabra es teca. ¿Y saben qué significa? Francisca. Que significa un número luego del 9, referido a poderes mundiales hostiles contra la Iglesia. También significa y representa el orden divino. Amén. No le pases todavía ya. Ustedes vieron que hay dos partes aquí. Primero dice esta parte, el número 9, número luego del 9, referido a poderes mundiales hostiles contra la Iglesia. Entonces, ese es el primer significado. Y eso es lo que significa aquí el número de 10. Pero también hay otro significado. También significa y representa el orden divino. Ahora, de los 10, ustedes pueden decir algo, tal vez un ejemplo de los 10. Es algo muy, muy conocido y que se usa hasta actualmente también. Y escribió alguien 40 días y 40 noches. ¿Cómo se llama? También, tal vez alguien puede escribir virtualmente también. Hay 5 que están conectados. Amén. Exacto, pero dile en el micrófono. Los 10 mandamientos. Amén, los 10 mandamientos. ¿Otro cuál sería? Cuando se sacan los diezmos y las ofrendas, la 10ª parte. Otro, los 10 leprosos. Otro, los 10 días de la tribulación. Entonces, en realidad, aquí, cuando la palabra de Dios dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esa palabrita 10 significa, refiere a poderes mundiales hostiles contra la iglesia. O sea, la persecución, el ataque y el malestar que va a poner al cristiano. Cuando habla de 10 mandamientos, cuando habla de 10 y otros en otra parte de la palabra de Dios, significa y representa el orden divino. Entonces tiene dos significados. Primero, esto hasta aquí, hasta la iglesia, es lo que significa en este versículo de Apocalipsis, capítulos 2, versículos 10, ¿ya? Como ejemplo, ya dijo Karencita, tenemos 10 mandamientos para el hombre en Éxodo 20. Otra más, el orden de Dios en las ofrendas es el diezmo en Deuteronomio 14:22, los 10 leprosos, los 10 días de la tribulación. Algunos se confunden esto de los 10 días y hacen comparación que va a pasar la iglesia por la tribulación, pero no es así, no está hablando de que la iglesia va a pasar la tribulación, por si acaso. El número 10 es el número referido de los poderes mundiales hostiles de la iglesia en el libro de Apocalipsis, y vamos a observar dónde dice eso. Vamos a ver a continuación por el vaso allá. Vamos a ver en Apocalipsis 13:1. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Apocalipsis 13:1. ¿Saben? Ahí habla algo muy importante, habla algo muy feroz, habla algo que en verdad nunca hemos visto y aparece, porque ningún ser humano ha visto así, un monstruo así,
y dice, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Tomen asiento ya. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando de las dos bestias. La una bestia sale del mar y la otra bestia sale de la tierra. Cuando habla que esta bestia sale sobre la arena del mar, me parece sobre el mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. El mar, en la palabra de Dios, significa la multitud de personas y naciones gentiles. En otra parte de la palabra de Dios habla que la bestia sale de la tierra, se refiere que esa bestia va a salir del pueblo judío o del pueblo de Israel. Entonces, mar se refiere a la nación gentil. Y dice que tenía 7 cabezas, en este caso son 7 naciones. Y luego dice, y 10 cuernos, son 10 reyes. Y en sus cuernos 10 diademas, o sea, tenían autoridad, potestad y tenían privilegio. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. De todas formas, como usted ve a la imagen, en el número 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono, grande autoridad. Hasta ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso está la imagen ahí. Entonces, si usted quiere puede contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero bueno, 7, exactamente, ahí están las 7 ya. Y los cuernos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá están 9, 10. Entonces, hermanas y hermanos, sí entendieron, ¿verdad? Les expliqué un poquito este versículo, así es que cuando habla de un nombre blasfemo es herir y blasfemar contra Dios Todopoderoso. Entonces, eso ya. Muy bien, y a eso se refiere cuando habla de 10, habla de lo malo. ¿Entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, yo les pregunto a cada uno. Ya, estamos 3 aquí, no tengo 4 también. A ver, primera pregunta, ¿el mal a qué se refiere? Ya, Joshua. A la multitud de personas Exacto, la multitud de personas y naciones gentiles. Ya. Cuando habla de la tierra, mi amor, ¿A los gobernantes? coge el micrófono ahí. ¿A los gobernantes? No, cuando habla que la bestia sale de la tierra significa que va a salir del pueblo judío o del pueblo de Israel. Y ¿Pero eso no significa que va a salir un anticristo? no, mi amor, bestia estamos hablando. El anticristo es anticristo en la palabra de Dios. Sí, es bestia. Cuando habla de bestia, en realidad está hablando del poder que él tenía. Es fatal, es horrible y es feo. A eso está hablando, ¿entiendes? A eso habla de la bestia. O sea, la autoridad, la autoridad, el poderío que tiene Satanás a través de una persona es peor que el gobierno de Hitler, el gobierno de Nerón. A eso se refiere cuando dice bestia, ¿ya? Pero no es que en realidad es un animal, por si acaso, ¿ya? Muy bien, y Karencita, cuando decía 7 cabezas, ¿a qué se refería? 7 cabezas. 7 gobernantes. Exactamente, a 7 gobernantes de 7 naciones. Mejor dicho, es a 7 naciones. Y cuando dice, ¿quién quiere contestar? Cuando dice 10 cuernos. A las coronas. Ya, a los 10 cuernos se refiere a 10 gobernantes, 10 reyes o 10 presidentes que tienen, cuando dice, tenían en sus cuernos 10 diademas, dice, y sobre sus cabezas. Entonces significa que tienen autoridad, que tienen poder, que no necesitan permiso de Satanás en ese momento. Cuando habla de bestias, está hablando de su autoridad fealdad, de su autoridad cruel, de su maltrato horrible, de eso, ¿ya?
Eso está hablando cuando dice 10 días. Y vamos a volver a Apocalipsis, capítulos números 2, versículos números 10. A continuación, con el cuarto guión, ¿saben qué dice ahí? Ahí le damos, aquí lo tengo que leer. Aquí. Esta es la tercera palabra, días. Recuerden que la primera palabra era tribulación, la segunda palabra era 10. Ahora, la tercera palabra es días. Viene del griego 2250 la escritura y la palabra es quimera. La palabra quimera, ¿y saben qué se refiere cuando hablamos de días? ¿Qué significa? Ahí a quién les toca leer. Rebeca, ayúdanos. Exacto. ¿Qué significa? Espacio de tiempo entre el amanecer y la noche, o las 24 horas enteras, empezando desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Amén, a esos días está hablando. Entonces la iglesia divina iba a estar metido, si es posible, casi toda la iglesia en la cárcel, después de maltratar, pegarle, odiarle y torturarle por 10 días. Eso ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver ahora el quinto guión. ¿Saben qué dice? Ahí, aquí les toca leer. Ahí. Fernandita, ¿puedes leer? Como la palabra de Dios nos dice, y tendráis tribulación por 10 días. Se refiere que serán abatidos, mortificados, perseguidos, torturados por 10 días o 10 tiempos. Amén. Entonces sí, eso es lo que hace referencia en realidad. Y como ustedes ven aquí, es una de las partes, en verdad, aquí están ya muertos y a ellos les falta. Vienen ellos les comen o el rey les mata. Acá, por acá. También se refiere a esta parte. Aquí ya, en verdad, hay algunas muertes y es una tristeza en realidad. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Esmirna. 10 días también, en este caso, significa que la persecución puede ser intensa, será relativa breve, ya que este tiene su comienzo definido y su fin también, y Dios se mantendrá en absoluto control aún en medio de esta situación. Por lo tanto, no debían temer al futuro, ya que en el futuro, aunque en este momento lo maten por causa de Cristo, serán recibido esa recompensa grandiosa, y no solo la vida eterna, sino la corona de vida. Pero posiblemente en esta parte del versículo deben ser tomados en un sentido literal cuando dice 10 días. En las visiones de Juan, los números con frecuencia son símbolos. Hay que tomar en cuenta. Habla del número 3, habla del número 7, habla del número 6, habla del número 10, habla del número 12, habla de los 144,000. 10 días podrían también describir un tiempo limitado, como en Génesis 24:55, o una cantidad específica de tiempo fijada por Dios. Independientemente de cómo interpretamos estos 10 días, Dios sabe que tribulaciones enfrentaba a su amado pueblo, esta madre iglesia, y limita la influencia del mal sobre sus hijos. Se ha entendido que la frase tendréis tribulación por 10 días se refiere a 10 periodos breves de persecución durante la época del Antiguo Testamento. Pero, recuerden que como le dije, hay que entender esta parte del versículo literalmente. Cuando la palabra de Dios dice, y tendréis tribulación por 10 días, es literal, significa que la iglesia amada de Esmirna iba a sufrir 10 días de mucho maltrato, mucha persecución, mucho odio. Eso es lo que hace caer en cuenta en esto, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí tal vez? Recuerden, hemos visto, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Lo que nos falta es ser fiel hacia la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, mi amor. O sea que Esmirna ya sufrieron.
Esmirna ya sufrió. Esto es pasado ya. Es pasado. 10 días sufrieron. Todo eso ya es pasado. Es pasado en realidad. ¿Vale? Continuos. Hemos estudiado entonces el versículo número 10 como conclusión del capítulo número 2 hasta el quinto acontecimiento. En el siguiente estudio bíblico vamos a estudiar con los 2 acontecimientos que nos faltan del versículo número 10 del capítulo número 2. Amén. Entonces, ya, muy bien. Entonces vamos a ponernos bien en la oración facial. Pongámonos de pie y vamos a orar a papito Dios. Y quiero agradecer de manera muy especial por estar aquí. Después de orar, vamos a orar agradeciendo y también por las peticiones de nuestra Madre Iglesia. Amén. Entonces pongámonos de pie y oremos ya. Cerremos nuestros ojitos, inclinemos las cabecitas y vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, papito Dios, por enseñarnos estos 3 acontecimientos más en cómo esta Madre Iglesia de Esmirna sufrió, fue maltratada y odiada por causa de amarte a ti, obedecerte y consagrar sus vidas. Gracias te doy también en estos tiempos, agradecidos a ti porque tenemos esa libertad de estudiar, de conocer y saber de ti y seguir en bendición tuya. Gracias por cada hermana y hermano que se encuentra aquí. Gracias por cantar esta hermosa canción y también por el desarrollo de este estudio de tu palabra. Permítenos tener esa sabiduría, tener vida y salud para poder culminar las siguientes 2 partes de estos 2 acontecimientos de los 7 que hay en este versículo. Te agradecemos de manera muy especial por cada hermana y hermano que también se han conectado en la parte virtual. Oramos por cada hermana y hermano que se encuentra aquí en la parte presencial. En tus manos encomendamos y en lo que ahora vamos a hacer queremos también seguir fortalecidos, bendecidos y guiados a través de tu Santo Espíritu. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Saben, hermanas y hermanos, quiero agradecer de manera muy especial por aquellos hermanas y hermanos que están conectados en la parte virtual. Gracias por estar conectados y que por Dios los bendiga, los cuide y los proteja. Amén. Bendiciones y hasta pronto.